La invitación que les voy a hacer es justamente para que empecemos a pensar cómo le ayudamos a aquellas personas que tienen ese patrimonio y qué tipo de herramientas deberíamos desarrollar para que justamente las personas que poseen ese patrimonio pues, puedan beneficiarse de tenerlo. No les voy a hablar específicamente del patrimonio de Barranquilla, porque ya lo conocen muchísimo mejor que yo, y un poco el ejercicio que hice fue un poco lo que me pasó a mí en la vida, y es que cuando me gradué como arquitecto, siempre tenía como una inclinación por la historia, y siempre me interesaba saber de dónde había, por qué habían ocurrido las cosas y cómo era este país. Aunque debo confesar que el primer sentimiento que tuve cuando me gradué de la universidad era que me quería ir, porque pensaba que en Colombia no había nada que hacer, y lo que quería era hacer una maestría en otro país, y probablemente si la cosa salía bien nunca regresar. Afortunadamente eso no pasó. Me tocó recorrer Colombia por un trabajo que tuve y fue un proceso largo de enamoramiento del cual no me he repuesto todavía, así que me encanta venir a Barranquilla, o me encanta ir a Soledad, o me encanta venir por cualquier lugar de Colombia, porque siempre, por más de que toda la vida he tenido las gafas puestas sobre el patrimonio, nunca he dejado de sorprenderme, como seguramente no dejaron de sorprenderse los primeros españoles que tocaron tierra firme a principios del siglo XVI en la costa de La Guajira, y se encontraron con este panorama que todavía está ahí. Ellos se encontraron con los indígenas que básicamente pescaban, es decir, sacaban perlas del mar. Eso ocurrió hacia 1499, donde Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa empezaron a recorrer esa costa completa nuestra, el Caribe colombiano, en un paisaje que finalmente creo que no ha cambiado mucho. Yo pienso que una de las grandes ventajas que tiene trabajar con el patrimonio, y siempre lo he pensado, es que es como una máquina para viajar en el tiempo. Uno perfectamente puede ir a estos sitios, cerrar los ojos y luego abrirlos e imaginarse que efectivamente el señor Juan de la Cosa puede aparecer en una carabela por aquí. Y básicamente también en ese primer contacto pasaron varias cosas, porque ellos también vieron la costa venezolana. ¿Alguien sabe por qué Venezuela se llama Venezuela? ¿Nunca han pensado por qué Venezuela se llama Venezuela? Bueno, porque las construcciones que tenían, que ya no son parecidas a esa, pero se van a parecer a otra región de Colombia, eran palafíticas. Eso quiere decir que se paraban sobre zancos. Y la única referencia que tenían esos españoles de ciudades anfibias, ¿cuáles eran? Venecia. Claro, y como esta Venecia les parecía pequeña, pues era una Venezuela, es decir, la más chiquita, y de ahí se originó ese nombre que todavía tiene ese país vecino. Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues ese patrimonio que nosotros tenemos en la Guajira, pues está vinculado directamente con ese clima, con esa aridez que tiene, y afortunadamente no solo comprende la parte arquitectónica, sino también la parte natural. Es importante siempre tener en cuenta esto, porque ese patrimonio está siempre ligado con el entorno, y los materiales constructivos que se usan, por supuesto, están relacionados con lo que se consigue. Son grandes tejedores, y esa también es una lectura que lentamente hemos empezado a hacer, porque antiguamente solo nos preocupábamos por los edificios, y todavía hay gente que cuando pregunta sobre patrimonio dice, ah, claro, los edificios. Pero no, afortunadamente también incorporamos los oficios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues el oficio de los tejedores, particularmente para los guayús, sigue siendo fundamental, y lentamente también en los últimos años se han incorporado ciertas tradiciones del pueblo guayú. Una de ellas, ¿saben cuál es? La que está declarada, inscrita dentro de la lista del patrimonio de la humanidad. ¿Cuál? Palabrero. ¿Y saben en qué consiste esta? ¿La declaratoria o los palabreros? Pues los palabreros. Son los mediadores de la comunidad. Pues efectivamente, en un momento como el que Colombia está viviendo, en donde justamente se está hablando de un proceso de paz, pues indudablemente el papel de un palabrero, que es justamente quien lidia entre dos partes en conflicto, pues resulta fundamental. Y eso también es importante tenerlo en cuenta en el patrimonio, es decir, no es únicamente pensar hacia atrás, sino pensar en esas herramientas que desde el patrimonio podemos ver para que nos ayuden a mirar hacia adelante, que creo que es finalmente lo fundamental. Y allí vamos a hacer un salto hacia otro lugar. ¿Alguien conoce este sitio? Yo. Bien, ¿cuál es? Toda la zona, bueno, exactamente la iglesia no recuerdo el nombre, pero todas las fotos que ha mostrado
he recorrido de aquí a la punta de la Flor de la Guajira, toda Sí. la vuelta llegando a Venezuela, Al Cabo de la Vela. Cabo de la Vela, La Mascuira. ¿Y esta iglesia? Esa no sé si es la debe ser la de Riohacha o de dónde es esa. Es Santa Marta, sí. Pues ya cambió. Sí, que vamos a hacer trampa todo el día porque vamos a hacer un viaje por Colombia, no necesariamente ni cronológico ni geográfico. Pero Santa Marta es importante porque los españoles llegaron primero a una isla, que bueno, se supone que es República Dominicana actualmente, pero luego trataron de establecer la primera población en tierra firme en 1509. Y luego en 1510, que es Santa María la Antigua del Darién, que está en el abajo. Sin embargo, esa población no funcionó y una de las poblaciones que sí funcionó fue Santa Marta, que fundan en 1525, ya que Santa Marta es la ciudad más antigua de América. Justamente por esa razón está en la iglesia de San Francisco en Santa Marta, que tiene también otro centro histórico que no necesariamente, como mucha gente lo piensa, está vinculado con el periodo colonial. Este también es otro de los clichés que tenemos cuando hablamos de patrimonio. Ah, claro, eso es patrimonio porque es colonial. A mí siempre me ha llamado la atención eso, pues porque cuando éramos colonia, pues ni siquiera dependíamos de nosotros mismos, es decir, tomábamos decisiones que se tomaban en España. O sea, yo siento pues, que si bien es importante, porque es un periodo muy destacado de nuestra historia, pues creo que también debemos poner en valor, y eso específicamente para una ciudad como Barranquilla es fundamental, pues la arquitectura y las manifestaciones culturales que se dieron después de la independencia, y en Santa Marta, pues este tipo de arquitectura da cuenta de esto, o esta, en donde básicamente los arquitectos pues se inspiraban en manifestaciones estéticas de Grecia y de Roma, es un movimiento que se va a llamar neoclásico, y que cuando llega a nuestro clima, pues básicamente también adopta muchas diferentes manifestaciones y da pues edificios únicos como este, que finalmente solo se ven en Santa Marta, porque no crean tampoco que este edificio solo se va a encontrar en París o no, sino que tiene una serie de incorporaciones ya características de esa región. O estas, porque no todo el patrimonio está vinculado con los grandes edificios, sino que todavía hay pequeños sectores de la ciudad que se caracterizan no solamente por tener pues, una propuesta cromática, por tener una escala, si se dan cuenta no son edificios muy altos, hacen cosas increíbles como por ejemplo poner estas pilastras que no sostienen nada, pero bueno, digamos que eso hace parte del encanto que tiene la manera misma como los diferentes artesanos y constructores se han aproximado a la arquitectura, pero que siempre tienen en cuenta el clima, y eso va para los arquitectos, que a veces se nos olvida que es importantísimo dialogar con el clima para no depender única y exclusivamente de los aires acondicionados. Y si se fijan aquí, pues cada una de estas casas tiene una ventilación, la lógica sabe que el aire caliente sube y que puede salir por esos espacios que dialogan directamente con la calle también y con el entorno. Son espacios, y eso también es fundamental, donde vive la gente. A veces se nos olvida, insisto, que lo más importante cuando recuperamos un sitio no es únicamente preocuparnos porque los edificios se vean bonitos, sino porque la gente pueda seguir viviendo en ellos. Si quieren ver edificios bonitos pueden irse a Cartagena, que ahora llegamos allí, pero lamentablemente Cartagena dejó de tener cartageneros, que sería, digamos, como lo más importante. Entonces creo que otro de los retos que tenemos desde el tema patrimonial es cómo lograr, pues fue lo que les dije al principio, que las personas no se vayan de esos sitios, pues porque es fundamental que dentro de la conservación patrimonial hagan parte de ese proceso. Y pensar también, y eso es un homenaje a un arquitecto barranquillero, que es Masanti, mirar también con atención qué está pasando en diferentes partes de nuestras ciudades, porque puede que algunos de esos edificios algún día puedan ser considerados patrimonio. Entonces, este es un colegio que se construyó recientemente en las afueras de Santa Marta, que seguramente habrá que esperar el tiempo, podrá o no, no lo sabemos, llegar a ser parte de ese patrimonio, porque tampoco creamos que el patrimonio solo pasó hace 100 años o hace 50 años. Es nuestra responsabilidad, si hacemos las cosas bien, que lo que estemos haciendo hoy en día quizás pueda llegar a ser también patrimonio. Pero como alguien me lo preguntaba ahora, creo que lo más importante de eso es darle tiempo, si no lo sabemos. Creo que estamos todavía muy próximos a este tipo de manifestaciones todavía para saber si van a ser o no patrimonio tan rápidamente. Y esto pues es simplemente
un paneo muy rápido por el Carnaval de Barranquilla, pues que aquí no me voy a meter un poco para que entiendan también, pues que no todas las manifestaciones de patrimonio son tangibles, también hay muchas manifestaciones inmateriales que hacen parte de la riqueza de nuestro país y que por supuesto también tenemos que protegerlas, como lo mencionaba aquí, con herramientas como el Plan Especial de Salvaguarda que acaba de aprobarse, pero que justamente tendremos que ver cómo funciona para justamente también irlo ajustando, porque no hay verdades absolutas y esas herramientas tienen que estar en permanente revisión. Aquí pues entramos por la boca del puente, en donde está la torre del reloj, que para mí es un muy buen ejemplo también de lo que puede pasar con el patrimonio, porque mucha gente dice, no, que es que el patrimonio no se puede tocar, me declararon la casa y hasta aquí llegué. Y la pregunta que yo siempre le hago a esas personas, digo, ¿sí será cierto que tú no puedes tocar tu casa? O sea, te aseguro que tú no vas al baño en una letrina, te aseguro que tú todavía no te iluminas con mechero cuando estás en tu casa, o sea, tienes energía eléctrica, tienes acueducto, tienes todo tipo de todos los servicios y seguramente habrá casos en que incluso tienen aire acondicionado. Es decir, no es estrictamente cierto que uno no pueda tocar ni intervenir el patrimonio. Lo importante siempre es saber cómo se hace. En este caso, pues tiene una estructura del siglo XVIII que hace un ingeniero pues, militar, que es el ingeniero Sotomayor, y encima, si se dan cuenta, Luis Felipe Jaspe, que es un arquitecto, constructor cartagenero, le pone esa estructura, y a muchos restauradores yo sé que les parece tremenda y horrorosa, pero a mí me encanta porque ha terminado convirtiéndose justamente en uno de los íconos de Cartagena y donde claramente uno puede ver una estructura del siglo XIX, como es la torre, parada sobre otra estructura del siglo XVIII, lo que le indica a uno que claramente el patrimonio se puede tocar, se puede intervenir, que siempre, y eso también es bueno tenerlo en cuenta, generará algún tipo de discusiones, porque obviamente no todos estaremos de acuerdo con eso, pero es importante siempre poder hacer ese tipo de ejercicios. Que los espacios públicos resultan fundamentales, así sea para las palomas, pero que son justamente esos lugares de encuentro en donde personas de diferentes estratos sociales pues, se encuentran y conviven, que hay un tema muy importante con la escala, y es que uno de los aspectos importantes que todavía tiene Cartagena es que algunas de sus cúpulas siguen convirtiéndose en hitos para que una persona cuando camina a su centro histórico pueda referenciarse fácilmente, que los edificios pueden ser reutilizados también. Ustedes saben que era este teatro antes de que se construyera este teatro, ¿no? Ni sospechas. Un cine, pero antes del cine, la primera proyección de cine se hace en Barranquilla en 1897 y este edificio es muy anterior a 1897. Pues era una iglesia. Pues hoy en día, si nos plantearan la posibilidad de que vamos a volver una iglesia o un teatro, seguramente más de uno se rasgaría las vestiduras. Pues no, en Cartagena, de finales del siglo XIX, tenían una iglesia, no sabían qué hacer con ella. Finalmente, en 1905, el señor Luis Felipe Jaspe, el mismo que hace la torre, decide convertirla en un teatro y hoy en día pues es el gran teatro cartagenero con todos los problemas que implica meter un teatro dentro de una iglesia, pero bueno, digamos que ahí estaba funcionando. San Pedro Claver es otro ejemplo de una intervención, digamos, de la colonia con una cúpula que se le hace en el siglo XIX, en el siglo XX, realmente, porque la hace Gastón Lelage y la termina en 1920. Entonces, tienen un edificio que tenía una cúpula de media naranja, y al señor Lelage le plantean que esa cúpula es como muy michicata, muy pequeñita, los curas jesuitas quieren tener una cúpula mejor, y le hacen esa cúpula de concreto, otra intervención del siglo XX sobre un edificio del siglo XVIII, y ahí está en pie. Bueno, nos toca restaurarla ahora porque no tenía ni idea de hacer concreto, entonces utilizaron arena de mar, ya se comió todo el hierro, bueno, ese es otro lío, pero por lo menos, digamos que desde un punto de vista formal, ese es uno de los grandes hitos de Cartagena. O sea, lo que quiero decirles es que la historia constantemente nos está hablando de ejemplos de que el patrimonio se puede reutilizar, se puede resignificar y sobre todo se puede intervenir. De que no todos son iglesias ni palacios, hay casas también donde viven personas, que son inmuebles que también nos toca proteger, y que hay desde palacios hasta casas más elementales en barrios periféricos de Cartagena que son tan importantes porque sobre todo, pues es en el sector de Getsemaní,
pues aseguran que la gente viva allí. ¿Por qué piensan que es importante que en un centro histórico viva la gente? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues porque en Cartagena mucha gente dice, no, ojalá se llene de hoteles, y ojalá vengan personas y pongan restaurantes y tal. ¿Por qué creen ustedes que es importante que la gente viva en esos sitios? Porque lo mantiene. Pues, ¿ah? O sea, como para transmitir el legado. No, pero fíjate, si una persona vive en ese sitio, seguramente se preocupa por cosas elementales como que le recojan la basura, por ejemplo. Que esté limpio, que... Por eso Claro. el tema de apropiación social, por apropiación social. Claro, si no sucede eso, pues terminan convertidos esos sectores en unos sitios muy bonitos, sí, pero bastante fantasmagóricos, pues porque la gente no sale ni a pasear ni el perro, no hay gente que viva ni que pinte la fachada, pues todo eso, digamos, es indispensable que suceda, pero para que suceda, claramente la gente tiene que vivir ahí. Entonces, no es indispensable única y estrictamente restaurar esos edificios para que se vean bonitos, sino, insisto, que haya alguien detrás defendiéndolos. Ahora llegamos al río Magdalena, que también de alguna forma es un patrimonio, en muchas formas es un patrimonio de este país, porque durante 300 años fue, digamos, la gran vía de penetración y la única vía de comunicación que tuvo este país, y que hoy lamentablemente está convertido en una cloaca. Ahora, todavía salen peces, que es increíble, a pesar de todo el palo que le hemos dado, y ese también es un llamado de atención a ese patrimonio natural que hace parte de todo el patrimonio que tiene Colombia y que a veces lo termina invisibilizado y que a veces también nos deja sorpresas como esta. ¿Saben este lugar qué es? Claro, pues Mompox, pues una población que a raíz de la fundación de Santa Fe de Bogotá termina convirtiéndose en una parada necesaria, porque cuando se subía por el, o se bajaba por el río Magdalena, se subía por el río Magdalena, esta era una parada en la mitad, pues más o menos como un tercio del camino, antes de llegar a Bogotá. Mompox es un pueblo que pues, está en una isla, que es la isla más grande que tiene Colombia, que eso también muy poca gente lo sabe, que es la isla más grande. A mediados del siglo XIX hay un cambio en la corriente del río, y ese sitio deja de ser transitado por los barcos y empiezan a pasar por el otro lado de los brazos, y Mompox básicamente se queda casi que detenido en el tiempo con un mercado que a mí siempre me gusta contar esta historia porque no necesariamente siempre los expertos tienen la razón. ¿Alguien sabe por qué ese mercado está abandonado? Eso me va a caer un rayo ahorita mismo del Ministerio de Cultura, pero no me importa contarlo, porque siempre hay que aprender a ser autocrítico. Y es que en el año 1995 se toma la decisión de presentar ante la UNESCO la inscripción de Mompox como parte del patrimonio de la humanidad, y viene un experto que era costarricense, que era de República Dominicana, que se llamaba Esteban Prieto Vicioso, me acuerdo perfecto. Y ese señor camina por Mompox y dice que el mercado le parece horroroso. Así que el mercado es una fuente de contaminación, que los vendedores ambulantes estaban fuera de control, que este sitio debería desaparecer del centro de la ciudad. Llevaba ahí ya 100 años y los montosinos juiciosamente aceptaron esa solicitud que se les hizo por parte de la UNESCO directamente, y desde entonces, es decir, hace 20 años, ese mercado está completamente abandonado. Ahora, en esa época, debo confesar, no teníamos la sensibilidad para apreciar el patrimonio inmaterial, hablar de la comida como patrimonio era todavía ciencia ficción. Todas estas manifestaciones no teníamos la capacidad de valorarlas y le hicimos caso. Yo debo confesar también que cuando llegué la primera vez a Mompox, llegué en chalupa, me bajé justo frente a ese mercado y lo que más me gustaba era comerme un queso de capa o tomarme un jugo o unos caballitos. Toda la oferta gastronómica estaba en ese mercado. Y justamente por hacerle caso a los expertos de otra parte, hoy tenemos un problema que ya lleva 20 años. Entonces, la segunda invitación es que tampoco crean única y estrictamente lo que dicen los expertos. A ustedes siempre tendrán un criterio que es importante y siempre tienen que dejarlo en claro, ¿vale? Incluido yo. O sea, si les parece que no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pues también llévenme la contraria, pero siempre el criterio de ustedes es importante porque ustedes son los que viven en el sitio. Yo puedo llegar y decirles, yo creo que el centro de Barranquilla le deberían hacer esto y lo otro. Pues veremos, ustedes me tendrán que decir si están o no de acuerdo, porque son los que lo deben defender.
sea, que no coman cuentos siempre de expertos que lleguen, así sea de la UNESCO. Eso ya ha cambiado un poco, lo que pasa es que no tengo la foto actualizada, porque ya el Ministerio de Cultura sí restauró la plaza, esta es la Plaza de la Concepción, pero el mercado, como les digo, sigue completamente desocupado. Hay otras maravillas que tiene Mompox, como esta iglesia, ¿la conocen? ¿Y quién era Santa Bárbara? Se cuenta que esa torre estaba presa a una princesa y creo que el relato es de la torre se la escondieron ahí porque tenía amores con una habitante. De Mompox, dices. Sí, se supone que Bárbara, antes de que fuera Santa Bárbara, se enamoró de una persona que era cristiana. Ella decide adoptar la fe cristiana católica y su padre, que era Dioscoro, no estaba muy de acuerdo con esto y efectivamente pues, la encierra en una torre. Y si ustedes se fijan en esta torre, lo que pasa es que no tengo el detalle de la foto, en la base tiene unos leones, o sea que todavía la protegen a ella ahí. Pero lo peor de todo fue que ella no cambió de parecer y seguía firme con que quería ser cristiana. Entonces el papá se puso un poco más rudo y decidió cortarle la cabeza. Entonces, en el instante en que le corta la cabeza, a este hombre lo mata un rayo. Entonces Santa Bárbara, en el caso de una tormenta, suele invocarse para protegerlo a uno de los rayos. Entonces, generalmente las iglesias de Santa Bárbara se caracterizan pues, por tener una torre en homenaje a esa mujer que había sido pues, confinada a vivir en una torre. En Mompox también, pues, una de las características son las ventanas, que a diferencia de Cartagena se hacen en hierro. ¿Por qué? Porque allá Porque acá no hay salitre. es una de las, pero el arte que se conserva por tradición en Mompox. Pero también porque no queda frente al mar, o sea que la salinidad no se las come. Claro, pero fíjate que lo más interesante de todo es que yo leía que muchos de los esclavos negros que llegaron a esta región tenían conocimientos también del trabajo en hierro, o sea que uno podría pensar también que esta es la huella que esos esclavos negros dejaron, o sea que ahí hay una confluencia de indígenas y españoles, pero también de negros, que es una parte de la historia que ojalá ustedes vigías ayuden a recuperar, porque es muy poco de lo que sabemos de ellos. No es completamente recta, o sea que es una ciudad que de alguna forma adopta la forma sinuosa del río, y como ustedes lo mencionaban, pues efectivamente tiene una tradición muy fuerte de orfebrería, y eso también deja en claro la terquedad con la que ciertos oficios se mantienen en el tiempo. Uno puede encontrar crónicas, por ejemplo, de los cenúes, ¿conocen? Bueno, los indígenas cenúes que estaban en esta, más allá, digamos, de la lata de salchichas, pues que es como la que le da el nombre todavía, pero uno lee esas crónicas y encuentra que ellos eran orfebres y que tocaban la gaita. Entonces, esa orfebrería, después de 5 siglos, sigue permaneciendo en Mompox, y si van a un sitio como Oveja Sucre, encuentran también que se toca la gaita, o sea que son 5 siglos de tradiciones sin que necesariamente haya quedado un documento por escrito, y logran hacer objetos como este, que pues tendremos también que empezar a valorar y empezar a pues, apoyar a esos orfebres para que lo sigan haciendo. Tiene un cementerio también muy impresionante, que es considerado como uno de los primeros cementerios que se hacen en la Nueva Granada. Es un cementerio de 1805. Se supone que Mutis decide construir ese cementerio, que no es exactamente este, pues, pero sí el lugar donde se levantó. Y esto sobre el río Magdalena. Pues esto es Honda, y es una calle que se llama la calle de las Trampas. Entonces, cuando ese barco pasaba por Mompox, luego llegaba hasta Honda, que era el punto de comunicación directo con la capital de todo ese territorio que se llamaba Santa Fe. Honda tiene también un centro histórico. Entonces, todos los cachacos han decidido comprar casas en Honda, y la población lentamente se está desplazando porque se quedó sin nada que hacer, porque el río estaba contaminado y tradicionalmente pescaban. Había una carretera que pasaba para salir a la costa atlántica, que ya no pasa por Honda tampoco. Entonces la única opción que les ha quedado a muchos de ellos es vender su casa,
y ahora pues se ha vuelto residencia de muchos bogotanos que han ido comprándolos. Entonces, por ejemplo, como director de patrimonio, pues ese es uno de los retos que me encuentro de cómo lograr que la población de Honda pues no se vaya a vivir a otra parte. Este es el mercado de Honda, que es un edificio de 1930, que es uno de los edificios ya puntualmente que está declarado como patrimonio nacional, como pasa con Lorica o como pasa con Girardot. Seguimos bajando, pues subiendo por el río Magdalena y llegamos aquí. ¿Y este sitio? Bien. Entonces estaba en Amalema. ¿Quién estuvo en Amalema? ¿No? ¿Tú? ¿Estuviste en Amalema? ¿Cuándo? Ah, ok. Bueno, pues Amalema no ha cambiado mucho desde la última vez que pasaste. Sin embargo, el alcalde, que me reuní con él hace como un mes, está empeñado en tumbarlo, porque dice que lo peor que le ha pasado en la historia es que le hayan declarado a su pueblo como patrimonio. Y le digo, pero alcalde, ¿cuál es la necesidad de que Amalema se parezca a Chapinero? O sea, que otro de los trabajos importantes que tenemos por delante es convencer a los alcaldes de que el patrimonio no necesariamente termina siendo pues, el enemigo, sino que hay otras formas de mirar cómo se le saca partido a eso. Amalema se ha quedado a la vera del tiempo, fue un sitio muy importante por el cultivo del tabaco, y desde entonces pues poco pasa. Esta es la casa inglesa, que es una casa que juiciosamente se sigue cayendo, y todavía no hemos logrado hacer algo para evitar que eso siga sucediendo. Y pasaba el tren, no sé si saben, pero del patrimonio cultural colombiano, más o menos el 30% de los inmuebles que están declarados están vinculados con el ferrocarril. Entonces hay estaciones de ferrocarril y túneles también, locomotoras que también están abandonadas, hay 51 locomotoras declaradas como bienes muebles, patrimonio de la nación, y por supuesto estaciones, que afortunadamente, pues, para bien o para mal, las comunidades saben que cuando ponen una acción popular al gobierno para restaurar la estación, generalmente fallan en contra del gobierno. Entonces el gobierno tiene que restaurar la estación, y ese es el caso de esta estación saliendo de Bogotá, que se llama Chusacá, o de esta, que se llama Albano. Usualmente también se restauran con el propósito de que se conviertan en centros culturales, en centros de encuentro para esos sitios, y al mismo tiempo pues son los edificios que tienen una gran carga histórica, pues porque por ahí salió y llegó mucha gente. Y llegamos finalmente a Bogotá, pues que tiene la Plaza de Bolívar. Ese es el perfil, digamos, de los edificios. Está en la Catedral Primada. Primero fue Catedral Primada Santa Marta. En 1555 se toma la decisión de llevar pues ese rango a Bogotá. Esa es la cuarta catedral que se construye en el mismo sitio, y la construye un fraile capuchino que se llama Fray Domingo de Petrés. Luego al lado está, en la mitad de la manzana, ven la iglesia esta, y en el otro extremo está el Palacio Arzobispal, que es un edificio que ¿cuándo creen que es? ¿Cuándo? Como en 1820. 1820, dices tú. Bueno, ¿qué pasa con esos expertos datando edificios? Pues es un edificio de 1954. Es un arquitecto español, Alfredo Rodríguez Orgaz, que toma la decisión de retomar un estilo histórico para no, digamos, ir en contravía, primero con el material, pues porque si se fijan, utiliza la misma piedra que tiene la catedral, la iglesia del Sagrario, y el Capitolio, que ya vamos a ver, que es este, que es hecho también en el mismo material, que es piedra. Ese pues es el Capitolio, que es el, digamos, el edificio más importante que se construye en el siglo XIX. Nos tardamos la módica suma de 80 años en el proceso de construcción, o sea que yo me río cuando la gente dice, no, que es que están súper lentos con esa obra. Tú no te imaginas lo que nos demoramos construyendo el Capitolio, 80 años. O sea, empezamos en 1846 y terminamos en 1927, que fue cuando finalmente se dio al servicio y ya la estructura completa. No todo el patrimonio de la ciudad de Bogotá está constituido por edificios del siglo XIX, hay muchos como este, como la Biblioteca Nacional, que es de 1930,
también son patrimonio, digamos, de la arquitectura del movimiento moderno. Y en particular también hay muchos edificios de los años 40 que también ya están incorporados dentro de la lista del patrimonio de la ciudad. Bogotá tiene alrededor de 5.000 inmuebles declarados como patrimonio de la ciudad. En Bogotá, una persona a la que le declaran su inmueble como patrimonio de la ciudad tiene la posibilidad de recibir una reducción en el pago del impuesto predial y automáticamente queda en estrato 1 de servicios públicos. Entonces muchas personas incluso pues hacen lobby para que les declaren su inmueble de patrimonio. Tiene, digamos, unos rangos, y es que el nivel máximo de exención es si es de vivienda. Si es un edificio comercial, pues ya los porcentajes empiezan a disminuir, digamos, no se le reconoce tanto. Y depende mucho de la altura. Entre 1 y 5 pisos y es un edificio residencial y está en un sector, digamos, residencial, casi te recibe una exención máxima. Sin embargo, si tiene más de 5 pisos, si está para uso comercial, ya empieza a ser un 10 o 20%, o sea que tampoco es que sea una reducción tan grande, pero sí existe un beneficio. Y está, por supuesto, la Universidad Nacional, pues que se considera, digamos, como la obra máxima del movimiento moderno a nivel de universidades, con edificios como este, que es de hecho por un alemán, Leopoldo Rotter, que era una imprenta y actualmente pues, es el Museo de Arquitectura de esa universidad. Hay otros ejemplos declarados relativamente hace poco, como el Centro Internacional, pues con el Hotel Tequendama, el edificio de Bavaria, que ahora es el edificio de la vivienda, esas cosas cambian, y toda una serie de edificios, digamos, que terminan constituyendo un conjunto que lo más increíble es que nunca se pensó como tal, pues porque una parte la hizo Cuellar Serrano Gómez y la otra la hizo Gregorio Valenzuela, y básicamente tuvieron en cuenta una sola plataforma, que es lo que le da, digamos, la imagen de conjunto a todo. Y esto, Villa de Leyva, que como saben, pues cada día es más colonial también, entonces se siguen construyendo casas a la manera del siglo XVIII, que tampoco me parece que sea la idea. Se han hecho cosas absurdas por los expertos, como por ejemplo haber puesto esa piedra bola en las calles, lo que hace que atravesar una calle sea como atravesar un río, pues porque les toca a uno caminar de piedra en piedra. Entonces, eso se le ocurrió a los arquitectos de la Universidad de los Andes en el año 1973, y desde entonces todo el mundo piensa que esas piedras siempre existieron en Villa de Leyva. Ahora nos toca pensar qué hacemos con una persona que está en una silla de ruedas, está tratando de atravesar una calle en Villa de Leyva. Entonces, lentamente nos va a tocar cambiar esa tradición y que la gente pueda efectivamente reemplazar esa piedra por lajas, como efectivamente se hacía, pero que en todo caso conserva pues, muchos rincones, indudablemente lo transportan a uno pues, al periodo colonial, como pues, con sus balcones y sus arcos. Ya tampoco voy a ser tan crítico con Villa de Leyva, en todo caso sigue siendo pues, un sitio importante para visitar y que también pues, tiene una tradición artesanal particularmente vinculada con el barro que se mantiene. Y el entorno, pues que es todo ese desierto, que además está lleno de figuras que se han quedado petrificadas por no cambiar. Ese también es otro consejo a los vigías, pues que si hay que moverse completamente si no quieren volverse de piedra y que los encuentren aquí enterrados en este desierto. ¿Y este lugar cuál es? ¿Ah? Barichara, sí. No, Barichara. Es en Barichara, que me emociona un poco más, pues es un poblado en donde se ha mantenido la técnica constructiva que permitió hacer estas casas. Entonces, si se fijan, el sistema de piedra pues, se utiliza diferentísimo, porque se utiliza con lajas, no se utiliza con piedra bola, y eso permite pues, que la gente se mueva, así sea en silla de ruedas. Y adicionalmente, todavía conserva pues, un paisaje en el entorno pues, que se mantiene. Hay una creatividad permanente en cada uno de los detalles, como esto, que es una reja, por ejemplo, es una portada de una casa. Efectivamente sigue habiendo canteros, efectivamente se siguen haciendo trabajos en piedra muy potentes, pero lo más importante es que se ha mantenido la técnica constructiva en tierra. Eso permite que uno construya un inmueble que perfectamente puede tener 5 minutos o 300 años, porque es muy difícil saber cuándo se construyó. O sea, ustedes no me creerían si yo les dijera que esta casa es completamente nueva, y es así. O sea, esta casa tiene exactamente 5 años, y muchas de las personas que viven en Barichara lo que aspiran es hacerse su casa nueva pero en tierra, que básicamente utiliza los sistemas tradicionales como la tierra, la madera y toda la estructura encubierta.
Ahora, se morirían de la risa si les digo que esa casa es ilegal. Y es que la norma de sismoresistencia colombiana no acepta que construyamos con esos materiales. Entonces, la norma de sismoresistencia fue hecha pues, o financiada en buena medida por las concreteras que no estaban interesados en que este país pudiera construir edificios en otros materiales que no fueran el concreto. Y en este momento pues, estamos trabajando justamente para lograr que esa norma abra un capítulo específico, por lo menos para que nos permitan hacer reforzamientos estructurales en otros materiales diferentes al concreto en ciertos edificios patrimoniales. Porque a veces casi que vale más el reforzamiento estructural que la misma intervención. Toca echar abajo todo el edificio porque toca, es decir, si la Catedral de Bogotá que les mostré, que tiene 200 años en pie, la vamos a reforzar estructuralmente, toca romperle todos los muros y ponerle concreto por todas partes para que cumpla la norma. Cuando realmente se podrían buscar otras alternativas para reforzar esos edificios en madera o con metal, es decir, con estructuras digamos que sean menos nocivas y más reversibles que las que estamos utilizando ahora. Y aquí, ¿en dónde? Bien, o sea que hemos saltado al eje cafetero, que como saben, como paisaje, está declarado completamente también por la UNESCO, que es el paisaje cultural cafetero, que incorpora también no solamente una arquitectura muy potente, sino también un paisaje muy potente, en donde pues todo se hizo a lomo de mula, no en serio, pero que también pues incorporó otros cambios en la movilidad, como el TIC, que es fundamental, digamos, para la historia, que a veces sorprende, digamos, por la capacidad que tiene de transportar objetos. Entonces, por esa razón, pues se convirtió como en el aliado número uno de todo lo que se ha conocido como la colonización antioqueña. Son casas bastante sencillas, hechas también con materiales de la región, que permiten, digamos, como ser recorridas en su totalidad por unos espacios cubiertos que se utilizan sobre todo para secar el café. Están todavía en la mitad pues, de grandes plantaciones de café, y lo más increíble es que son ciudades que se fundaron en el siglo XIX. Los españoles, en general, construían ciudades planas, en sitios planos, porque hacían ciudades cuadradas alrededor de una plaza. No sé si ustedes cuando viajaban con sus papás, o si lo hacen todavía, si llegan a un pueblo, lo primero que dicen es, oye, ¿dónde queda la plaza principal? ¿No? ¿Han hecho eso? ¿O no hicieron eso? Si van a Francia, por ejemplo, llegan a París y pregunten, llévenme a la plaza principal, pues la gente se queda perpleja porque no sabe muy bien qué responder. O sea, no todas las ciudades del mundo tienen una plaza principal. Esa es una característica de las ciudades latinoamericanas fundadas por los españoles. Ahora, era la retícula, pero esa retícula funciona muy bien en sitios planos. Sin embargo, como no sabíamos otra manera de hacer ciudades, hicimos ciudades en retícula en la montaña. Entonces, eso hace pues, que en la noche esas ciudades se vean más o menos como el esqueleto de un dinosaurio, que son básicamente como unas calles que bajan así, y que pues, son complicadísimas, digamos, para los carros, y uno puede entrar en una casa por el primer piso y salir por el piso -4, pues es la... Sin embargo, pues ciudades como Salamina pues, se construyeron bajo esas condiciones y son uno de los mejores ejemplos de las poblaciones construidas dentro del paisaje cultural cafetero, pues como dan cuenta también Manizales o la misma Pereira. Hay una tradición también de talladores, en este caso el maestro Eliseo Tangarife, que es el responsable de buena parte, digamos, de estas obras de talla, la entrada de las casas, o también de sus discípulos que se encargaban también de decorar, por ejemplo, pues ciertos canceles como este es dentro de una casa en Salamina, muchas de las cuales también tienen una colección de obra mueble muy importante, o sea que no necesariamente lo importante es la arquitectura, sino también lo que contiene, y hay que prestarle pues, atención también a este tipo de manifestaciones, o esta calle que remata nuevamente en un cementerio pues, de finales del 19 en Salamina. Buenaventura, que es el principal puerto sobre el Pacífico, tiene el Hotel Estación, que es un edificio construido en el año 25 y que es muy importante para mí porque ahí yo tuve la suerte de construir la primera escuela taller. ¿Alguien sabe lo que es una escuela taller? ¿Sí? ¿Qué es?
Es un centro de formación para las técnicas tradicionales, más que todo artesanales. Pues efectivamente en Buenaventura montamos una escuela taller donde capacitábamos, pues, se capacitan jóvenes entre 18 y 25 años, y ese es otro programa que se maneja desde el Ministerio de Cultura. En este momento hay 8 escuelas taller de esas características donde se forman carpinteros, cocineros, constructores, y el lema es aprender haciendo. O sea que usualmente los inmuebles con los que se inicia están ruinosos y el primer trabajo de los muchachos es restaurarlo. Aquí era lo que contábamos antes de empezar, y es que nosotros íbamos a formar carpinteros y constructores, pero resulta que todos son compositores, cantantes, bailarines. Entonces es difícil hacer una línea entre cuándo son artesanos y cuándo son artistas. Yo creo que es la misma cosa, pero no voy a dar esa discusión ahora. Entonces siento que ser un artista o ser un artesano finalmente es dominar un oficio, cualquiera que él sea, y que tienen la suerte también de beneficiarse de los atardeceres de ese sitio, que probablemente son los más impresionantes que tiene Colombia. Y aquí están las casas palafíticas, que también son otro patrimonio de esta ciudad, porque dialogan directamente con el entorno. Ellos saben perfectamente cuánto sube el mar, así que cuando sube más de la cuenta, aprovechan para lavar el piso. Entonces, básicamente suben todo lo que se puede dañar y sacan un cepillo y ahí se arreglan el piso, porque son personas que siempre han vivido en ese clima. Nunca tienen muchos problemas, digamos, de inundaciones por esa razón. Y aquí una pequeña trampa, porque vamos a ir a otra isla, que es ¿cuál? ¿Qué? Gorgona. Providencia. Sí, es San Andrés y Providencia, efectivamente. Pues aquí hablan en inglés, no se sienten tan colombianos, hablan de ese país, más o menos, o sea que es completamente diferente a la arquitectura, en este caso una maloca, utilizando nuevamente pues, los materiales del lugar, como esa palma. Y esta, que es la casarana. ¿Alguien sabe qué es la casarana? Efectivamente, a comienzos del siglo XX, los peruanos, Julio Arana, montó una explotación muy grande de caucho donde esclavizó a los indígenas en lo que actualmente se llama La Chorrera, en el Amazonas, y en esta casa, conocida como la Casa Arana, que era de Julio Arana, se esclavizaron muchos indígenas y la nación tomó la decisión efectivamente de declararla Patrimonio Nacional en este sitio. Ese es el patrimonio que está alrededor de esa casa, si uno llega ya en avión y no hay muchas opciones distintas. Hay otra serie de objetos también que se hacen constantemente con los indígenas. Y finalmente ya decirles pues, que nunca se les olvide que ustedes como vigías del patrimonio van a defender este patrimonio y muchos otros patrimonios que seguramente no están reflejados en esta exposición. Que ese patrimonio es muy importante para todos nosotros, no para nadie diferente a todos nosotros, que nos hace sentir como colombianos. Así que muchas gracias. A construir en el día de hoy, que los expertos, como dices tú, gritarían que es un falso histórico, ¿tú de qué lado estarías? O sea, ¿te parece de que te parece viable construir un edificio en esos términos hoy en día o por ejemplo irnos a una arquitectura moderna por contraste en ese espacio? Yo lo que te diría es que hay buena y mala arquitectura y lo de menos es el vestido que le pongas. Este edificio, cuando tú lo miras, está perfectamente construido, tiene unos detalles constructivos que son increíbles. Es decir, de hecho, por ejemplo, las alfajillas, que es donde las ventanas están recubiertas en cobre para que no haya filtraciones. Es un edificio que digamos que estudió el momento histórico en el cual se inspira, pero a pesar de eso sigue siendo muy moderno y muy versátil. Entonces, pues digamos que entrar en esos temas estilísticos siempre acarrea un riesgo, pero como te digo, yo pienso que si el edificio está bien resuelto, a mí no me importaría, digamos, que se inspirara en un momento u otro, o sea, porque creo que ese es un juicio de valor que deberíamos superar, porque el movimiento moderno lo que nos enseñó a todos es que lo que no es moderno es completamente condenable. Y finalmente, yo no estoy ya 100 años después de que ese movimiento empezó a andar, creo que ya es hora de que empecemos a reevaluar
esa posición y que más bien nos centremos en ver si efectivamente la solución es buena o mala, más allá, insisto, cuál es la fachada que le pones. En algunas casas del barrio del Prado la gente tiene la tendencia a decir, está en el barrio del Prado pero no es patrimonio. Entonces yo lo que quiero preguntar es, ¿hasta qué punto el identificar estas manifestaciones o estos objetos o estos edificios que nos identifican como sociedad y como nación pueden protegerse sin la necesidad de una declaratoria? ¿O es necesariamente, o es estrictamente necesario entrar en un proceso de declarar todo, o hasta qué punto no debemos declarar ciertas cosas? O sea, la duda es esa. Sí, Básicamente. Pues al principio lo ideal sería no declarar nada, lo ideal sería que todas las personas que viven en una ciudad tuvieran la capacidad de defender aquello que sienten que los identifica. Entonces no esperar a que la norma aplique para aquellas personas que quieren tumbar una casa, sino que ustedes, señores vigías, y toda la ciudadanía de Barranquilla saliera a protestar porque considera que ese patrimonio es de ellos. Hay una historia de una persona que un día decide pintar la fachada de su casa de amarillo y entonces le timbra al vecino del frente y le dice, oiga, es que yo pienso pintar mi casa de amarillo, ¿usted qué piensa? Y él dice, pues usted es su casa, usted la puede pintar del color que quiera. Dice, sí, claro, pero usted vive al frente y la ve todos los días, entonces sí me interesa saber su opinión. Entonces, finalmente con el patrimonio pasa igual, es decir, probablemente muchos de nosotros no nos hemos quedado en el Hotel del Prado o somos dueños de esas casas, pero esas casas las vemos todos los días, hacen parte de nuestra ciudad. En esa medida sí nos debería importar lo que pasa con ellos y no únicamente esperar que una institución pública, llámese Ministerio de Cultura o Alcaldía de Barranquilla, salga a defenderlo. Yo creo que esa es una tarea de concientización muy importante que se puede hacer en el trabajo que hacen los vigías, más allá de lo que la norma dicta o de la norma alcanza a proteger, porque finalmente siempre habrá cosas que se quedan por fuera de la norma y siempre, lamentablemente, miramos la forma de saltarnos la norma. Entonces, pues tampoco es que la norma en sí misma sea la solución a todos los problemas. Hay un concepto que es el del falso historicismo. ¿Cómo se llama? Falso histórico. Falso histórico. Profesor, yo aprendo todos los días con el profesor Salvador, que es nuestro experto. Falso histórico, y ahorita el doctor Simón hacía una pregunta en la misma dirección. Hay una línea muy tenue entre el falso histórico y recuperar o construir cosas nuevas con el concepto del entorno. Usted mismo lo decía ahorita, decía que en Villa de Leyva se están cometiendo algunos errores, pero que en el pueblo, en Barichara, la gente está recuperando, utilizando las técnicas. Yo me preguntaría cómo hacemos para trazar esa rayita que no caigamos en el falso histórico. Pero, ¿tú crees que esta casa es un falso histórico? Yo no. Esa es una casa del año 2006, 2007, Claro. que, Y he visto en Villa de Leyva que utilizó, digamos, la técnica constructiva tradicional, que es en tierra. Utilizó la madera para hacer la cubierta, sacó la baldosa de donde se hace ese tablón y lo hizo. No pretende en ningún momento que ustedes crean que esto es un edificio colonial. Él simplemente hizo las cosas como se hacían antes. A mí me parece que esa discusión del falso histórico tiene lugar cuando tú tratas de que la arquitectura se vea así, pero utilizas otros materiales. Entonces, si tú haces el ejercicio en ladrillo y utilizas metal para que esto se vea pues como si fuera el periodo colonial, no sé, pues eso me parece que es un falso histórico. Pero cuando tú tienes la capacidad de recuperar la esencia misma con la cual ese edificio fue construido, en principio, yo no entraría en esa discusión. Yo conozco un caso en Antioquia de un padre al que lo nombran párroco de una población, pues como de un barrio, más que una población cercana a Medellín, cercana al centro de Medellín, y cuando el tipo llega a ver el lote, le dan es un basurero. Entonces había
había un caño de agua servida y un basurero ahí, y todas las casas le daban la espalda a ese sitio. Ese tipo arranca tapando el caño, pues ya tiene un lote, y luego se empecina en que quiere construir una iglesia como en el siglo XVIII. Entonces el tipo se va y saca el tratado de Viñola y con todas las proporciones construye una iglesia que está ahí porque dice que ese lugar se merecía tener un patrimonio. Y construye una iglesia, pero perfecto, es decir, como si efectivamente lo hubiera estado en el siglo XVIII con todas las de la ley. Y los invito a que la vean, y toda la gente quedó tan contenta que hoy en día todas las ventanas de esas casas que antes le daban la espalda a ese sitio, hoy en día lo ven, y cuando uno va a ese sitio todos están súper orgullosos de la iglesia. Y ahí va más de un experto que no tiene ni idea y que seguramente la quiere declarar patrimonio también, porque no le han contado que apenas tiene 20 años de construir. Entonces yo pienso que lo importante es que la intervención efectivamente genere el aprecio de la gente, genere que la gente la defienda y que ayude sobre todo a que sitios que le están pasando mal la pasen mejor, digamos. Entonces yo no entraría en esa discusión que me parece muy típica de arquitectos, pues porque al final es una cosa que me parece, que no me parece, no sé qué, y ahí nos podemos mandar la vida discutiendo, pero no llegamos a ninguna conclusión. Yo pienso que al final hay que ser más pragmático y pensar, oye, ¿para qué lo quieres hacer? Y si efectivamente esa solución tiene o no un impacto en la gente, que insisto, y que será como el propósito de toda la charla, es lo que más importa, más allá de que las cosas sean de un periodo u otro, más allá de si son honestas o no. Yo creo que no entraría en esa discusión. Mi nombre es Ricardo Fonseca. Ahorita que estaba hablando de Monpós, yo soy de Monpós. Entonces quería hacer una pregunta. Cuando alguien hace una solicitud para intervenir en un inmueble o un sector, pues bueno, se le dice, no, que voy a cambiar la cubierta. No puedes colocar Eternit. Entonces entras a un punto donde la norma podría ser estricta en ese sentido. En Monpós entró en la discusión entre la población, unos a favor, otros en contra, cuando hubo la intervención de la Plaza de la Concepción y el edificio Mercado que usted nombró, y actualmente ya lo restauraron, quedan unos detalles. Pues bueno, Está desocupado. Pero está desocupado porque faltan unos detalles constructivos y de acabado y que le den una utilidad. Pero bueno, entonces entró la discusión que cuando, bueno, se hicieron unas pérgolas que se le colocó adoquín al piso, etcétera. Entonces la gente decía, pero ¿cómo le vas a colocar adoquín si en la época no era así? Y uno dice, pero bueno, en la época era de tierra, lo vas a dejar destapado. Yo me acuerdo desde pequeño, yo siempre lo conseguí que era en concreto. Entonces, ¿hasta dónde es tan estricto la norma que diga que tienes que colocar adoquín o tienes que colocar elementos que son contemporáneos, que no puede, que sí puede? O que, por ejemplo, en Cartagena entró una discusión que con el Transcaribe, creo que se llama, sistema de transporte masivo, de que no, que las estaciones tienen que ser de acuerdo a la tipología del centro histórico, pero porque no puedes colocar algo contemporáneo en esta época. Entonces, ¿dónde llega ese límite de saber colocar lo contemporáneo con lo antiguo? Lo que yo te diría es que afortunadamente no hay ninguna verdad absoluta sobre eso y cada caso es diferente. Entonces hay intervenciones que se busca que contrasten con lo que hay. Hay otros que han tomado un camino más mimético, digamos, y deciden que no quieren contrastar. E insisto, dependiendo de la calidad de ambas intervenciones pueden ser igualmente buenas o igualmente malas. Es decir, pues, no, el hecho de tomar cualquier camino no te asegura que vaya a quedar bien. Entonces, va a depender más de la calidad del arquitecto y de la seriedad con la que él toma cualquiera de esos caminos, el resultado que se obtenga. Pero yo no sería tan dogmático como para decir, ¿sabes? Que lo importante es que las construcciones patrimoniales siempre tengan intervenciones modernas, que se noten. Incluso hay unos arquitectos que piensan que es así, es un problema. Hay otros que dicen, no, yo lo que quiero es que construir lo que le falta y tal, y que no se note tanto, y puede ser bueno también. Es decir, yo no creo, lo importante, insisto, es que ese edificio vuelva a tener un uso, vuelva a cumplir una función, y que la gente lo adopte y lo quiera y le sirva para algo. Pero pues en sí, si la Plaza de la Concepción, como efectivamente me tocó verificarlo,
sirve hoy en día para que los momposinos salgan a hacer aeróbicos, como me tocó verlo un día ahí, pues qué maravilla. Antes seguramente en tierra no lo hacían. Pues Han ahora lo hecho hacen ahí, festejos de matrimonio. y hacen matrimonios, y pues seguramente cuando la gente ve esa plaza, pues sí, probablemente siente unos deseos irrefrenables de casarse, pues me parece maravilloso. Si antes no le pasaba, pues qué bueno que le pase ahora. Y yo pienso que eso es lo importante que suceda, pero no te metas en esa discusión tan dogmática de si es un camino u otro, porque no hay verdades absolutas. Yo también vi casas en Mompox, por ejemplo, que estaban restaurando con guadua. Entonces, las estructuras del techo las estaban haciendo con guadua y no con madera, y si a mí me explican que probablemente esa madera vale tanto, mientras que la guadua sale más barata, pero al final, pues esa casa no le cae el agua encima y el señor no tiene que naufragar pues viviendo en su casa, pues póngale guadua, si no entra en esa discusión, creo yo. Ok. Bueno, ya se han desatado, qué bueno. Hablan mucho de los arquitectos, la parte histórica y eso, pero nos dejan como al lado la parte de nosotros como diseñadores de espacios, que también estamos como que a la vanguardia, del mismo nivel de ustedes, porque a veces nos dejan a cargo el rediseño o reestructuración del espacio. O sea, como estar como en esa línea entre lo antiguo y lo moderno, a nosotros es un papel muy importante porque, o sea, nos quedamos como que si hacemos esto, dañamos como que el patrimonio, si no lo hacemos, colocamos, o sea, es que por qué va y ve qué cosas, a nosotros nos complica la vida. Entonces, mi pregunta es, ¿usted qué opina de nosotros? Que es un papel importante al momento de la reconstrucción del patrimonio histórico. Bueno, yo lo que te diría es que desde cuando yo me gradué de arquitecto, mi primer trabajo fue en una obra de restauración, y el maestro de obra hizo el baño, él, y luego me llamó y me dijo, ahora póngale la arquitectura. Para él, mi trabajo era escoger el color de la baldosa y el color de lo que iba a pintar. O sea que te diría que para el resto de la gente probablemente hacemos lo mismo. O sea, no te creas tú que hay tanta diferencia entre tu trabajo y el de los arquitectos. Hay que recordar también que por lo menos hasta el siglo XIX, los arquitectos se preocupaban por todo, es decir, no le negaban el diseño del mobiliario, de la decoración, de las lámparas a otros expertos, sino que ellos mismos se encargaban de hacerlo. Si tú vas, por ejemplo, al Teatro Colón, pues te darás cuenta que el señor Cantini se preocupó por diseñar las sillas, los palcos, la platea, la caja escénica, la lámpara, bueno, absolutamente todo de la mano de un grupo de artesanos que lo asesoraban, pero él era responsable de todo. Entonces yo pienso que lo que hay que dejar de pensar es que tu trabajo va en otro camino al del arquitecto, sino que siempre ambos trabajos deberían ir de la mano y por supuesto, igual que lo que me preguntaban aquí, pues tú tendrás la posibilidad o de contrastar con ese espacio histórico que estás interviniendo o por el contrario complementarlo, pero pues pienso que es un trabajo pues tan importante como el que hace el arquitecto y debería ser complementario al trabajo que hacemos nosotros. La pregunta es la siguiente: si bien es cierto que desde 1964 se cambia el concepto de restauración, en este momento no deberíamos estar hablando de inciertos dentro de la restauración, porque uno de los 8 puntos de la Carta de Venecia habla de la contemporaneidad, ¿cierto? La diferencia entre lo antiguo y lo nuevo, y eso es de pronto lo que ha caracterizado a las nuevas corrientes que están dándose ahora, que tienen que ver con la apropiación social del patrimonio y esa conexión entre la normativa que se dio en 1964 con todas las cartas de navegación que en estos momentos se están dando, y es más, se ven reflejadas hasta nuestras normativas nacionales e internacionales. La pregunta es, no hay una restauración ideal porque no va a haber. Lo que sí debería conseguirse es una apropiación social del patrimonio desde el punto de vista de la restauración. ¿Cuáles serían los elementos principales para que eso se dé? Hace poco leía a William Ospina que decía que cuando uno se para en Colombia, Oriente queda al Occidente. ¿Han pensado en eso? Oriente queda al Occidente. Entonces, si ustedes se paran en Colombia, para nosotros Europa queda al Oriente y los japoneses quedan al Occidente. A pesar de eso, nosotros seguimos hablando de la arquitectura occidental y seguimos hablando de los orientales, sin tener conciencia del lugar donde estamos parados. Entonces, muchas veces nosotros repetimos otros esquemas que vienen de otros países. Efectivamente, pienso yo,
los problemas de recuperación del patrimonio que tiene una ciudad europea son muy diferentes a los problemas de recuperación del patrimonio que tiene una ciudad de América Latina. Entonces, llegar a una posición dogmática de replicar, digamos, que la carta que se hizo en el año 64, 50 y tantos años después, todavía siga vigente, pues me parece objetivamente un poco temerario. De hecho, pues hasta hace poco conocí a Carlos Flores Marini, que de hecho fue el último, eran dos latinoamericanos que firmaron la Carta de Venecia, lo perdimos justamente en enero de este año, y él era muy consciente también de que si bien hay muchos conceptos ahí que siguen vigentes, hay otros que no. Si hoy me preguntaran a mí qué edificio es patrimonio, yo hoy, al día en que estamos, les diría todos. Cualquier edificio en el siglo XXI, por el hecho de estar construido, me parece que debería ser un patrimonio. Porque si tú te metes a destruirlo y a demolerlo, le estás haciendo un daño a algo en algún lado. Es decir, todos esos escombros irán para alguna parte. Toda esa estructura es un derroche de energía echarlo abajo. Entonces, por principio, me parece que el primer ejercicio que deberíamos hacer, a diferencia de lo que hicimos en el 20, que era echar abajo absolutamente todo para cambiar lo nuevo, yo pensaría que lo primero es trabajar con lo que ya tenemos, es decir, porque es la mejor manera de optimizar los recursos, es la mejor manera de no hacerle daño al medio ambiente, y esa situación pragmática es muy diferente hoy en día cuando tenemos el calentamiento global, cuando tenemos una serie de circunstancias, al panorama que tenían un grupo de europeos con dos latinoamericanos y seguramente dos japoneses, etcétera, etcétera, en el año 64 cuando dictaron las normas de la Carta de Venecia, ¿entiendes? Entonces también es importante, digamos, no volverse tan dogmático tampoco con ciertas decisiones, sin olvidar en qué contexto esas decisiones se tomaron. A mí me parece, y por eso hablaba mucho de Barichara, que una de las responsabilidades que tiene el patrimonio en Colombia es pensar para adelante, porque nosotros, ¿cuántos edificios tenemos para restaurar en nuestros entornos? Cuando tenemos muchos colombianos que no tienen casa, que no tienen centros culturales o centros de salud, o las necesidades básicas atendidas. Ahora, lo que sí me parece demencial es pretender que a todos esos sitios vamos a llegar con soluciones arquitectónicas como si fueran Bogotá o como si fueran Barranquilla. Es decir, me parece muy loco que en Barranquilla, que por ejemplo en Buenaventura, se construyan casas de concreto de 35 metros cuadrados para una familia que antes vivía en 100, ¿se entiende? Porque puede que le haga 100 en madera, pues porque de pronto la planta rinde más o en tierra, pero pretender construir en ciertos materiales constructivos y en determinadas zonas en contra del clima, en contra del sentido común, me parece que es muy loco. Pues yo sí creo que ahí desde el patrimonio encuentras una respuesta importante y mi invitación sería esa, a que incluso pongamos en duda lo que nos están diciendo las cartas X o Y a la luz de este momento histórico, porque sí es nuestra responsabilidad como colombianos pensar desde el sitio donde estamos parados para la realidad que tenemos aquí y para la gente con la cual convivimos, que espera que el patrimonio le pueda convertirse en una herramienta y no simplemente en un problema.